Si ya has leído los Evangelios más de una vez, si prestas atención a las predicaciones, si alguna vez has tenido la sensación de que conoces bien la Biblia, entonces lo que voy a decirte ahora puede parecer extraño. Pero es importante que no lo descartes demasiado rápido. Existe una diferencia entre conocer el mensaje de Jesús y conocer aquello que se construyó alrededor de él. Y esa diferencia es más sutil de lo que parece. Porque muchas de las ideas que hoy se tratan como base de la fe cristiana no surgieron directamente de las palabras de Jesús, sino de interpretaciones que se fueron repitiendo, refinando y con el tiempo absorbidas como si fueran parte del propio Evangelio. Y el problema no está en que existan interpretaciones. Eso siempre ha existido. El problema es cuando esas interpretaciones pasan a ocupar el lugar del texto y dejan de ser cuestionadas. Porque a partir de ese momento, ya no estás tratando solo con lo que Jesús dijo, sino con una mezcla de cosas que parecen venir de él, suenan como si vinieran de él, pero que, cuando vuelves al texto con atención real, simplemente no están ahí. Y aquí no estamos hablando de temas complejos o debates teológicos profundos. Estamos hablando de frases simples, directas, repetidas todos los días. Frases que moldean la forma en que entiendes a Dios, el sufrimiento, el propósito e incluso lo que significa seguir a Jesús. Por ejemplo, y presta atención a esto con calma, ¿en qué momento Jesús dijo que seguirlo haría tu vida más fácil? ¿En qué parte de los Evangelios Él construye la expectativa de que la fe es un camino de estabilidad emocional, de resolución de problemas, de alivio constante? O aún más específico, ¿dónde exactamente dijo que Dios nunca permitiría que enfrentaras algo mayor de lo que puedes soportar? Estas ideas son tan familiares que parecen obvias. Pero la familiaridad no es evidencia. Y cuando comienzas a volver al texto con esa pregunta en mente, no, ¿qué es lo que siempre he oído?, sino, ¿qué es lo que realmente está escrito? Algo empieza a suceder. No de forma inmediata, no como un choque, sino como un desplazamiento lento. Porque ciertas frases siguen apareciendo en tu memoria, pero no aparecen en el texto. Y ese tipo de ausencia no es un detalle, es una señal. Y a partir de aquí, se vuelve difícil ignorarlo. Cuando empiezas a hacer este ejercicio con seriedad, no de forma superficial, sino volviendo al texto, abriendo los Evangelios, leyendo sin prisa, algo curioso empieza a ocurrir. No es una revelación inmediata. Es más sutil. Es como darte cuenta de que ciertas ideas que siempre consideraste centrales no aparecen con la misma frecuencia o ni siquiera aparecen en las palabras de Jesús. Y esto no sucede con un solo ejemplo aislado. Es un patrón. Por ejemplo, la frase «Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar» se repite con tanta naturalidad que parece haber salido directamente de Jesús. Pero, cuando la buscas, te das cuenta de que esa idea proviene de una lectura específica de 1 de Corintios 10:13. Y aún así, en el contexto, no está hablando del sufrimiento general de la vida, sino de la tentación. Y lo más importante, no son palabras de Jesús. Y esto puede parecer un detalle, hasta que percibes el efecto que produce esa frase. Porque crea una expectativa silenciosa de que existe un límite controlado para todo lo que vas a enfrentar. Como si Dios estuviera regulando el nivel de dificultad de tu vida para que nunca supere tu capacidad emocional o espiritual. Pero entonces miras a los propios discípulos. Miras a Pablo de Tarso describiendo situaciones en las que él mismo afirma haber sido sobrecargado
más allá de sus fuerzas, hasta perder la esperanza de vivir. Miras a Pedro siendo encarcelado, a Esteban siendo apedreado, a los primeros cristianos siendo perseguidos sistemáticamente. Y entonces la pregunta deja de ser teórica. Si esa promesa de límite existiera de la forma en que se repite hoy, ¿cómo encajarían estas historias? Y no se detiene ahí. Otra idea extremadamente común. Dios quiere que seas feliz por encima de todo. Esto aparece en consejos, en mensajes motivacionales, en discursos religiosos que parecen profundamente espirituales. Pero cuando vuelves a los evangelios, el lenguaje de Jesús no gira en torno a la felicidad como objetivo central. Él habla de alegría. Sí. Pero una alegría que muchas veces coexiste con el sufrimiento, con la renuncia, con la pérdida. Habla, por ejemplo, en Mateo 5, de que bienaventurados son los que lloran, los perseguidos, los que son insultados por causa de él. Esto no es exactamente la estructura de una promesa de comodidad emocional continua. Es otra cosa. Y quizás el ejemplo más sutil, y al mismo tiempo más poderoso, es este. La idea de que seguir a Jesús organiza la vida, lo estabiliza todo, resuelve las cosas. No porque alguien lo haya dicho explícitamente, sino porque esa expectativa se ha ido construyendo alrededor de la fe. Pero entonces, lees Lucas 9:23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz. Eso no es lenguaje de facilitación, es lenguaje de confrontación. Y cuanto más unes estos puntos, más una tensión empieza a formarse. No entre tú y la fe, sino entre dos versiones de la misma fe. Una que escuchaste y otra que está escrita. Y es exactamente aquí donde el análisis deja de ser solo una cuestión de frases correctas o incorrectas, y empieza a tocar algo mucho más estructural. Porque aquello que crees que Jesús dijo no se queda en el nivel teórico, moldea silenciosamente la forma en que interpretas el sufrimiento, la espera, el silencio e incluso el propio carácter de Dios. No se trata solo de lenguaje, se trata de expectativa. Y la expectativa, cuando se construye sobre premisas distorsionadas, no solo falla, colapsa. Porque piensa con honestidad, sin prisa. ¿Cuántas veces has visto a alguien, tal vez tú mismo, enfrentando un momento en que la realidad parecía completamente fuera de control? Situaciones que superan no solo lo emocional, sino lo racional. Pérdidas que no pueden reorganizarse rápidamente. Procesos que no tienen respuesta inmediata. Y en esos momentos, casi automáticamente, surgen frases que intentan explicar lo que está pasando. Dios no da una carga mayor de la que puedes llevar. Esto va a pasar porque Dios está en control. Si es demasiado difícil, tal vez no es de Dios. Estas frases no surgen de la nada. Vienen de un sistema de pensamiento que se ha ido construyendo con el tiempo. Y que muchas veces no fue formado directamente por las palabras de Jesús, sino por un intento de hacer la experiencia de la fe más predecible, más lógica, más manejable. El problema es que la realidad no sigue esa lógica. Y cuando la realidad no corresponde a la expectativa, el conflicto no es solo externo, se vuelve interno, profundo, silencioso. Porque ahora no solo estás lidiando con el problema, estás lidiando con la ruptura de aquello que creías sobre cómo actúa Dios. Y es aquí donde muchos entran en un tipo de crisis que no es visible desde afuera. Una crisis que no es necesariamente de fe declarada, sino de confianza. Porque, en el fondo, empieza a surgir una pregunta no dicha. Si Dios es como aprendí, ¿por qué está pasando esto así? Pero tal vez la pregunta necesita ajustarse. No para culpar, sino para aclarar.
¿Y si Dios no es exactamente como aprendí? Sino como realmente se reveló. Porque cuando vuelves al texto, no buscando consuelo inmediato, sino coherencia, el patrón que aparece es otro. Jesús no construye una estructura de protección contra el sufrimiento. Construye una estructura de sentido dentro del sufrimiento. No promete evitar la cruz. Llama a cargarla. Y esto no es simbólico en el sentido ligero de la palabra. Es existencial. Y tal vez sea exactamente por eso que ciertas frases se han ido creando, repitiendo y manteniendo. Porque el mensaje original exige más. No se adapta fácilmente a la necesidad humana de control. Confronta. Y cuanto más lo percibes, más difícil se vuelve sostener simultáneamente las dos versiones, la versión cómoda y la versión real. Y es aquí donde la tensión alcanza un punto más profundo. Porque ahora ya no se trata solo de identificar lo que Jesús no dijo, sino de percibir lo que se puso en su lugar. Y es aquí donde todo deja de ser solo un análisis y pasa a ser una confrontación silenciosa. Porque, después de todo esto, ya no es posible mantener la misma relación con lo que creías antes. Al menos, no de la misma manera automática. Porque ahora has visto algo que, tal vez, siempre estuvo ahí, pero nunca fue observado con este nivel de atención. La diferencia entre lo que Jesús realmente dijo y lo que se colocó alrededor de sus palabras a lo largo del tiempo. Y esa diferencia no es superficial. Redefine el punto de partida de la fe. Porque al final, no se trata solo de corregir frases. Se trata de algo mucho más profundo. ¿Cuál es la base de tu confianza? Si tu fe fue construida, aunque sea parcialmente, sobre ideas que suavizan, que organizan, que hacen el camino más predecible, entonces, inevitablemente, en algún momento, entrará en conflicto con la realidad. No porque la fe sea débil, sino porque la base no estaba completamente alineada. Y es exactamente por eso que Jesús nunca prometió lo que muchas veces se puso en su boca. No prometió facilidad, porque eso crearía una expectativa que no se sostiene. No prometió control, porque eso distorsionaría la naturaleza de la confianza. No prometió comodidad constante, porque eso reduciría el significado de la entrega. Lo que hizo fue diferente. Describió el camino tal como es. Un camino que implica pérdida, confrontación, renuncia, pero que precisamente por eso tiene consistencia, porque no depende de circunstancias favorables para mantenerse en pie. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, la pregunta deja de ser externa. Ya no es sobre la iglesia, sobre la tradición, sobre lo que se enseñó. Vuelve a ti. ¿En cuál versión estás basado? ¿En la que se construyó con el tiempo, hecha de frases que parecen verdaderas, pero no fueron dichas? ¿O en la que permanece cuando todo lo demás se elimina? Cuando te quedas solo, con las palabras de Jesús, sin interpretaciones intermedias. Porque hay un punto en el que ya no puedes sostener ambas al mismo tiempo. Y ese punto es ahora. No como presión, sino como consecuencia. Porque una vez que percibes que ciertas ideas no vinieron de él, tienes dos opciones muy claras: ignorarlo y continuar como siempre. O ajustar. Y ajustar cuesta. Cuesta renunciar a certezas cómodas. Cuesta revisar expectativas. Cuesta admitir que tal vez algunas cosas que parecían centrales nunca lo fueron. Pero es exactamente ese costo el que hace la fe más sólida. Porque, a partir de ese momento, ya no se apoya en repeticiones. Está anclada. Y eso cambia la forma en que lees. Cambia la forma en que oras. Cambia la forma en que atraviesas la dificultad. Porque ahora no estás esperando
que la realidad se adapte a tu fe. Estás permitiendo que tu fe sea moldeada por la realidad de lo que Jesús realmente dijo. Y eso no simplifica, pero sostiene. Y tal vez eso es exactamente lo que siempre estuvo disponible, pero solo se vuelve visible cuando decides mirar sin filtros. Y a partir de aquí, ya no se trata de lo que oíste, se trata de lo que vas a hacer con lo que ahora sabes. Si ya has escuchado a alguien decir esto, envíale este video. Porque hay personas que conoces que basan toda su fe en estas ideas. Tal vez esto no sea solo sobre ti. Compártelo con alguien que nunca se ha detenido a pensar en esto.